Bueno, esta es una clase extra, un tutorial de apoyo para todos los que están cursando presencial dibujo inicial, ¿sí? Además, estamos empezando bien desde cero, entonces hoy vamos a ver cómo hacer un poco de volumen usando el esfumino, ¿sí? Y cómo hacer un poco de pliegues sobre un pétalo para después trabajar sobre una imagen de referencia que tiene un poco de pliegues y todo trabajando con el esfumino y cómo lograr un poco ya de volumen, cómo entender los valores y lo que estuvimos hablando de la clase pasada. Así que para los que quieren empezar clases online o presenciales, simplemente me contactan. Ahora les muestro el ejercicio. Entonces, una vez corregido el primer ejercicio, que es a lápiz, ¿sí? A lápiz solo, el segundo ejercicio que hacemos ahora, que vamos a hacer ahora, va a ser hacer esta misma manzana pero usando el esfumino para que vean la diferencia, cómo es sombrear solo a lápiz o cómo es sombrear usando el esfumino, ¿sí? Entonces, primero vamos a dibujar obviamente la misma manzana, ¿sí? Entonces eso lo dibujan con un HB si tienen HB o con un 2B si tienen un 2B. Depende del lápiz que tengan. Es preferible que trabajen con un HB, que son esos lápices bastante duros, pero si tienen un 2B o un 4B o un 6B y van a dibujar con ese, dibujen así como estoy dibujando yo, bien inclinadito y súper suave, ¿sí? Porque si no, los lápices esos manchan mucho, ¿sí? Son muy fuertes y entonces tienden a como a estirarse, a apretarse demasiado y después una línea marcada así es muy difícil. Entonces siempre dibujen y hagan sus bocetos suaves, ¿sí? Que apenas se vean. Una vez que tenemos eso, vamos a tomar un papel auxiliar, un papelito cualquiera, ¿sí? Y con un lápiz, que puede ser un 4B, un 6B, un 8B, el que tengan, un 7B, un 5B, un 3B, el que tengan, van a hacer una mancha en ese papel. Y una vez que se hagan esa mancha, ustedes van a tener su esfumino. Si nunca lo usaron, va a estar bien blanquito. El esfumino podría ser así de grande o más finito, si ustedes se fijan. Entonces van a pasar el esfumino sobre la mancha, ¿sí? Y fíjense que después uno puede pintar. Entonces pasan sobre la mancha, descargan sobre el papel para que no tenga tanto grafito, ¿sí? Y una vez que está ahí, empezamos ahora a sombrear, ¿sí? Apoyando todo este sector de acá sobre el papel, porque si ustedes apoyan de punta, primero doblan el esfumino, se les dobla todo y después genera más manchas, ¿sí? Entonces traten de inclinarlo, si no lo agarran así al esfumino. Ustedes fíjense cómo les queda más cómodo. Entonces, ¿qué voy haciendo? Trato de seguir la forma del objeto. En este caso, esto es una curva, si pensamos en una figura geométrica, es como una esfera, ¿sí? Entonces, trato de sombrear siguiendo como esa forma, ¿sí? Porque si yo sombreo así recto, lo que me va a pasar es que voy a tender a aplanar el dibujo, ¿sí? Entonces, trato de seguir siempre la forma del objeto que estoy haciendo. Fíjense que le estoy dando toda una base bien parejita, ¿sí? Bien, una vez que está ahí, empiezo a analizar, bueno, ¿dónde tengo más sombras? Y bueno, tengo más sombras por acá, estos tonos de acá son mucho más claritos, acá vuelvo a tener sombras oscuras. Acá tengo el brillo intenso, ¿sí? Acá la luz dijimos que rebota sobre la superficie y vuelve, por eso toda esta zona de acá es más clarita porque está reflejando la luz, ¿sí? Entonces todo eso es lo que tenemos que empezar a marcar ahora en nuestro dibujo. Entonces vamos a seguir cargando y vamos a seguir pasándole ahora donde necesito más intensidad. ¿Sí? Entonces yo necesito más intensidad acá. Entonces las primeras capas yo recomiendo que la hagan siempre con esfumino, ¿sí? Sobre todo si esto en vez de ser una manzana fuese un rostro, ¿sí? Y lo quieren hacer así súper suavecito, ¿sí? También se puede hacer los rostros solo a lápiz, que le da otra textura y otra intensidad y otro gesto, ¿sí? Pero para el que quiera hacer más realismo,
puede empezar siempre con el esfumino dando las bases. Van a seguir dándole capas hasta que ustedes más o menos vean que el tono se parece. Yo voy a adelantar un poco para no mostrar esto que sea tan largo, ¿sí? Pero lo que voy a ir haciendo es simplemente darle una capa sobre otra, hasta que el tono se va oscureciendo cada vez más. Si acá, cuando ustedes pasan, ya no pinta nada, no levanta grafito, bueno, vuelven a hacer la mancha encima con el lápiz y vuelven a cargar, ¿sí? Y fíjense de inclinar lo más posible su esfumino. Bueno, fíjense que acá estoy tratando de dejarle luces acá cerca de donde va a venir el cabito es este, ¿sí? Estoy sombreando las partes más oscuras por debajo, si no estoy llegando, y estoy haciendo esta curvita ahí para que sepamos que esto se va metiendo hacia ese huequito que hay ahí imaginario, porque nosotros tenemos un plano, ¿sí? En la vida real hay un huequito, pero nosotros tenemos un plano que tenemos que simular. Entonces fíjense cómo ya va tomando un tono más oscuro, ¿sí? El tono que estamos viendo acá no lo vamos a lograr con el esfumino, lo vamos a lograr agregando más lápiz después, ¿sí? Pero tratemos de conseguir un tono lo más parecido posible en intensidad, ¿sí? Un tono bajo, recuerden que estos son valores, acá estamos poniendo valores, en este caso es un valor bajo el que estoy poniendo acá tengo un valor más alto, más clarito, ¿sí? Entonces más o menos ahí ya estoy logrando un volumen. Fíjense que estoy dejando esta zona clarita, que sería esta de por acá, ¿sí? Ahora voy a intensificar. ¿Sí? Bueno, entonces más o menos ahí ya va tomando forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi lápiz, si tengo un 2B, si tengo un 4B, un 4B, si tengo el H, bueno, es preferible alguno del 2B para arriba, ¿sí? Este es un 2B, por ejemplo. Entonces, una vez que tengo esto, lo que empiezo a hacer es agregarle ahora donde quiero más intensidad, ya directamente con el lápiz, ¿sí? Si ustedes ven que acá hay dibujo o algo y van a apoyar la mano, ¿sí? En este caso no hay nada, así que no hay problema, pero si no puede ser que empecemos a manchar, les conviene ponerse un papel debajo de la mano para dibujar. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy agregando más lápiz y más sombra ya en forma irregular, ¿sí? Porque acá hay unas luces, ¿sí? Si nosotros miramos hay unas luces irregulares, entonces las estoy simulando yendo de forma irregular. Con el lápiz bien inclinado, ¿sí? No de punta, porque ahora no quiero hacer rayas, ¿sí? Simplemente estoy sombreando, ¿sí? Entonces voy generando estas curvas. Entonces acá puedo sombrear más en curva, acá va a ir más derechito y acá la curva va a ir girando hacia el otro lado. Y entonces donde ustedes quieren un poco más de oscuridad, bueno, hacen un poquitito más de presión con el lápiz, no mucho, ¿sí? Y donde quieren apenas un tono más oscuro, simplemente pasan el lápiz . Acá está inclinada todo esto porque yo estoy inclinada para poder grabar, ¿sí? Pero ustedes lo ponen derechito, ¿sí? Porque si no la cámara no me muestra bien todo. Entonces acá estoy poniendo la sombra más intensa. ¿Sí? Entonces cuando un objeto se apoya sobre una superficie, donde se apoya genera una sombra más intensa que después
puede ser que se vaya abriendo hacia afuera. Entonces, una vez que puse el lápiz, puedo integrarlo. Si me quedó muy marcado, se me hicieron muchas líneas, puedo volver a integrarlo ya con el esfumino de nuevo. Voy pasándole ahí, ¿sí? Igual que acá. Si quiero que se esfume todo eso. Bien, entonces, el cabito que tenemos acá, le voy a dar un poco más de intensidad. Simplemente voy a ir rellenando, ¿sí? Y entonces, para sacar la sombra, acá tenemos la luz intensa, acá tenemos que tirar la sombra. Entonces me pongo ahí en el borde y esfumo hacia arriba en forma de curva, y con el esfumino integro hacia afuera. Bueno, entonces sigo agregando lápiz hasta que voy consiguiendo el tono, ¿sí? Que sea cada vez más oscuro, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer los que tienen más lápices, por ejemplo el que tiene un 4B, este es un 2B dije, el que tiene un 4B, bueno, le pasa con un 4B, a ver, yo tengo acá, este es un 6B por ejemplo, ¿sí? Entonces ven, ya por pasarle, porque el lápiz es más oscuro, voy a ir consiguiendo tonos sin presionar tanto la mano, voy a ir consiguiendo tonos más oscuros, porque la graduación del lápiz es más oscura, ¿sí? Entonces fíjense ahí cómo voy consiguiendo estos tonos más oscuros, ¿sí? El negro no se consigue del todo con el lápiz de grafito, porque el grafito brilla, es más un gris oscuro. El que tiene, por ejemplo, una goma amiga de PAM, ¿sí? Que son estas gomas, puede generar estas sombras que están acá, estas luces digo que están acá, simplemente haciendo golpecitos, ¿sí? Entonces hago golpecitos donde quiero iluminar para que se levante el grafito de forma irregular. Si no, si yo hago así, va a quedar todo demasiado liso, ¿sí? Y lo mismo acá, si quiero iluminar porque se me perdió la luz o lo que sea, como yo puedo acomodar la goma como yo quiera, ¿sí? Ustedes cuando la compran nueva, que es cuadradita, ¿sí? Bueno, arrancan un pedacito de goma para no ensuciarla toda, arrancan un pedacito y ese es el pedacito que van usando, ¿sí? Entonces voy limpiando acá, ¿sí? Si quiero. O puedo limpiar generando rayas, por ejemplo. Esto se podría usar, por ejemplo, para generar alguna luz en el pelo si estamos dibujando un retrato, ¿sí? Porque esto genera como líneas finitas, ¿sí? Entonces ven cómo se va armando. Entonces acá voy a ir iluminando un poquito, también con rayas, ¿sí? Acá voy a seguir dándole más valores bajos. Entonces fíjense que acá le da la luz, entonces estoy poniendo un gris, pero que se vea más claro que el gris que estoy poniendo acá, ¿sí? Porque acá va a estar más oscuro, ¿sí? Y estoy tratando de hacer un degradé, no que me quede muy marcado, sino que si acá puse un tono oscuro, acá busco un tono intermedio hasta que llego al tono clarito, ¿sí? Voy tratando de hacer un degradé, es decir, aprieto fuerte, pero después voy haciendo cada vez más clarito ese sombreado, ¿sí? Y cuanto más inclinado esté, menos raya me genera el lápiz. ¿Sí? Bueno, así le seguirían agregando capas hasta que logran el tono que más le gusta, pero básicamente ahí ya se nota bastante el volumen general de la manzana, ¿sí? Entonces este es el ejercicio que tienen que hacer. Si alguien quiere ver esta foto, las dejo siempre en la página web cursodibujoypintura.com. Ahí voy a ir agregando estas fotitos de referencia por el que la quiere ver más en directo, ¿sí? A los que son alumnos de acá, yo se las mando por WhatsApp
si están haciéndolo online o si están haciendo en vivo. Si están haciendo presenciales, bueno, le doy la copia, pero si están haciendo online, les mando el original por el WhatsApp, ¿sí? Así que si no les llegó, me avisan. Bien, entonces así más o menos ya tendríamos este ejercicio terminado, ¿sí? Obviamente se puede seguir mucho más y darle más detalles, pero bueno, para los que están recién iniciando, con que logren un volumen básico va a ser suficiente. Ahora vamos a pasar al otro ejercicio.